Nació en La Plata el 19 de febrero de 1957 y es el mayor de los dos hijos que tuvieron el empleado bancario Rubén Tortonese, de ascendencia italiana, y la profesora de historia María Luisa Lenain, de ascendencia franco-española. Realizó los estudios primarios y secundarios en el Colegio San Luis, para luego graduarse de la carrera de veterinaria en la Universidad de La Plata, donde también se doctoró. Años después, adquirió un título de posgrado, pero en la Universidad de West Virginia, en Estados Unidos. Este destacado médico veterinario vive en Bristol, Inglaterra, y es desde la universidad de esa ciudad que codirigió una tesis doctoral que explica cómo funciona el reloj biológico en los animales. Durante los últimos 10 años, desarrolló investigaciones centradas en el control neuroendocrino de la fertilidad. El objetivo específico de dichas investigaciones es identificar las vías de transducción de señales y los mecanismos neuronales, celulares y moleculares subyacentes en la regulación central. Tiene más de una veintena de trabajos publicados en revistas científicas y es de constante consulta en seminarios y congresos a nivel internacional. Con una extensa trayectoria como docente, este destacado veterinario argentino cuenta además con media docena de premios y distinciones otorgadas por diversas sociedades de investigación británicas, norteamericanas y españolas. Con nosotros y con ustedes, Domingo Jorge Tortonese. Bueno, Domingo, un gusto tenerte acá en el programa. La verdad que estamos orgullosos de que estés en la ciudad nuevamente. Gracias por la invitación. No, al contrario. Vos sabés que yo cuando leí algún dato sobre tu vida y me llamó la atención esto de la dislexia, que una persona que ha accedido a un título de grado, a un título de posgrado y ha logrado lo que vos has logrado con una enfermedad como esta, ¿no? Que para muchos es quizás una imposibilidad. Bueno, eso es la demostración más notoria de que no hay imposibilidades cuando uno le pone dedicación y esfuerzo, ¿no? Lo que pasa es que yo no sabía que era disléxico. Claro. Me enteré en un examen en Estados Unidos haciendo mi PhD, mi doctorado, cuando al leer la pregunta estaba la palabra tree, que significa tres, y yo leía tree, que es árbol. Claro. La H no la veía. Leí la pregunta 45 veces y no la entendía, y por no continuar con el examen me aplazaron. Mira. Y tuve que retomar el curso porque el aplazo en Estados Unidos no corre. Entonces, al haberme dado cuenta que estaba leyendo una palabra por otra y que me impidió entender el significado, me empecé a analizar a mí mismo la forma de leer y me di cuenta. O sé que te autodiagnosticaste. Sí, pero hay otras cosas. Yo de chico me costaba muchísimo leer, era muy lento, no me gustaba por el esfuerzo que eso significaba. Menos mal. Y no puedo leer en voz alta, hoy no puedo leer en voz alta, no puedo cantar si no conozco la letra con anticipación, al ritmo de la música. Tengo un oído normal, respetable, claro, y quiero seguir el ritmo y no puedo debido a que me estoy trabando con lo que estoy leyendo. Así que te requirió un esfuerzo grande. Sí, el esfuerzo, es decir, el esfuerzo que uno invierte teniendo este problema es mucho más que uno invierte si no lo tuviera. Pero bueno, también demuestra que no hay ninguna barrera que le impida a uno crecer y desarrollarse cuando le pone dedicación, ¿no? Es cierto, tal cual. Si te propones una meta y sabes cuáles son los pasos a sortear, bueno, tenés que estar predispuesto a invertir el esfuerzo necesario. Domingo, contame un poco cómo estaba compuesta tu familia, tus padres, ¿tenés hermanos? Yo nací en La Plata, mi padre era platense, de familia italiana,
Mis 4 bisabuelos eran italianos. Por parte de mi abuelo paterno eran de Piamonte, mi abuela era o la familia de mi abuela de Lombardía. Mi mamá es porteña. Ah, mira. Vino a La Plata cuando tenía 15 años, porque mi abuelo lo destinaron acá. Ambos de familias numerosas, mi madre 5 hermanos, mi padre 4. Y bueno, teníamos una familia tipo. Tengo una hermana 1 año menor, María Fátima, que vive en La Plata. Ah, mira. Sí. Así que era una familia numerosa. ¿Te criaste en Sí, eso es cierto. Mi núcleo familiar éramos 4, pero la familia extendida, como se dice en inglés, tanto por parte paterna como parte materna, era numerosa. Sí. ¿Y cuál era tu barrio? ¿Dónde vivías? Exactamente donde continúa viviendo mi madre, en 7 y 41. Así que el centro de la ciudad. No era tan centro en aquel entonces. Claro. Cuando mi abuelo compró ahí no había nada. Mirá, era un barrio. Sí, un barrio tal cual. Sí. ¿Y recordás cómo era en aquel momento esa zona de la ciudad? ¿Qué recuerdo tenés? El recuerdo que tengo... Porque hoy cuando pasás y ves el lugar... Nada que ver, es completamente diferente. Era tranquilo, no había... en ese entonces no pasaba el colectivo, cuando era muy chico. Tenía amigos en el barrio, fui a 2 jardines de infantes. El primero no estaba en el barrio, era en la calle, en la esquina de 5 y 47. Pero el segundo jardín de infantes era el de la parroquia de San Roque, que está a una cuadra. Es decir, que yo... ¿Y la primaria? Fui al Colegio San Luis, que en aquel entonces tenía la primera parte en 46, 6 y 7, el Monseñor Razore. O sea que tus padres eligieron una educación religiosa, porque en aquel momento casi toda era escuela pública, ¿no? Sí. ¿Y tu hermana también? Mi hermana también fue al Eucarístico. Ajá. Eligieron bien, mis padres quisieron que tuviéramos formación católica y tuve la dicha de haber podido ir a San Luis porque mis maestros del colegio primario eran excelentes. Bueno, maristas. Sí, sí. La secundaria también. La secundaria también, pero en secundaria el hermano marista es el encargado del curso, que a veces dicta 1 o 2 materias, el resto son todos laicos. Pero en el primario, con excepción de un año, en tercer grado tuve una maestra porque había escasez de... ¿Era estricto? Tenía una disciplina normal. Ah, normal. Tenía una disciplina normal. Nadie se quejaba, nadie tuvo un drama por la disciplina marista. Tuvimos una infancia feliz, era un buen colegio. Si vos les preguntás a mis compañeros te van a decir lo mismo. ¿Se reúnen? Sí, justamente. ¿Y vos venís? Nos reunimos la semana pasada. Ah, mirá. ¿Y cómo viven tus compañeros esta situación tuya en cuanto a tus logros científicos, a cómo vos te has desarrollado profesionalmente, a lo público que se ha hecho, lo que vos has logrado? Bueno, sí, están contentos, me han felicitado. Tengo compañeros de colegio que también hacen investigación, que saben perfectamente lo que es, que han permanecido en el país. Otros que han ido y han podido regresar. Pero todos mis compañeros han tenido éxito en su vida de adultos, como profesional. Que el hecho de que yo esté en el exterior no genera ninguna diferencia. No, pero por ahí ha tenido repercusión tu tarea. Sí, sí. Están orgullosos, me lo han dicho. ¿Y actividades fuera de lo educativo, deportes, qué hacías? Bueno, yo soy fanático de los caballos. Creo que debo haber aprendido a andar a caballo antes de aprender a caminar. Me lo estimuló mi padre a eso. Mi mamá también andaba a caballo.
pero nunca hice equitación en forma profesional o pseudo profesional. O no. Me traje una de mi yegua de Magdalena y la teníamos en una quinta acá en Citibel, que era de la familia de mi padre. Mirá. Y me iba a caballo al Club Hípico Citibel a trabajarla en el picadero. Cuando llegaba ya estaba, que no daba más la pobre, porque era una hora más o menos. Claro. Pero bueno, el objeto no era competir para mí, sino de disfrutar y divertirme. Jugué al rugby en San Luis 4 años y después empecé a hacer equitación. Aprendí música y tocaba guitarra clásica. Mira. Y esas eran mis actividades extra. ¿Y sos tripero? Soy de Gimnasia y Esgrima de La Plata por una cuestión de tradición familiar. Mi abuelo fue socio fundador, mi padre, mi tío. Mirá. Y tengo la situación muy peculiar de que mi sobrino es de Estudiantes y fanático, encima fanático. Nos pasa a todos los platenses. Sí, pero hay una cosa que he notado, que es la situación actual con respecto a los clubes de fútbol acá, o tal vez en toda la Argentina, es completamente distinta a la que teníamos cuando yo era chico. Y claro. Cuando Estudiantes ganó la Copa del Mundo, todos lo fuimos a recibir al equipo. Yo me acuerdo de los nombres de los jugadores y de Gimnasia. Sí, claro. Fui con mis amigos de Estudiantes. Y aparte, ahora eso no se da. Eso no se da. Domingo, vamos a hacer una pausa y cuando volvemos seguimos charlando. ¿Te parece? Muy bien. Seguimos en Ciudadanos Ilustres con Domingo Tortonese. Uno piensa en qué momento aparece esa situación de la vocación, en qué momento uno dice, bueno, voy a ser veterinario, en tu caso, ¿no? ¿Cuándo apareció, Domingo, eso en tu vida? Más o menos a los 12 años dije que iba a ser veterinario. Y Capaz que mucho que ver esta relación tuya con los caballos, ¿no? sí, tuvo mucho que ver, y aparte me gusta mucho el campo. Me pasé todos los veranos de mi vida en el campo. Y esos dos factores contribuyeron a mi elección. Sin embargo, cuando estaba en 5º año del colegio, no estaba seguro, porque la biología no era lo que más me llamaba la atención. Me gustaba la historia, había tenido buenos profesores y me gustaba la matemática y la física. Había tenido un excelente profesor de matemática en el colegio, que creo que ahora es el director, Edgar Barrales se llamaba, un excelente profesor. Y dudé. Y finalmente opté por veterinaria porque era lo que... ¿Y tus padres? El motivo, mi padre no había ido a la universidad, mejor dicho, sí fue. No, pero digo, ¿qué actitud tomaron frente a la decisión? ¿Les pareció bien? No me impusieron absolutamente nada, me dejaron que eligiera de acuerdo a mi propia decisión. No intervinieron para nada, me dieron total libertad. Me estimularon, sí, de que fuera a la universidad. Ese fue un punto de toda la vida en que ir a la universidad. Perdóname, te interrumpo, cuando aparece el hecho de estudiar veterinaria, viste que uno por ahí idealiza su carrera, ¿lo hiciste pensando en estudiar, en dedicarte a animales grandes como el caballo o eso no estaba todavía? No. Lo paradójico es que el motivo principal por el cual quería ser veterinaria era para vivir en el campo. Mirá. Y creo que al margen de los 2 primeros meses me pasé toda la vida en un laboratorio. ¿Y la especialidad? Bueno, eso es una pregunta interesante. Contá cuál es tu especialidad. Yo soy neuroendocrinólogo y hago neuroendocrinología de la reproducción. Pero cuando estaba en primer año de la facultad, el que era en ese entonces profesor adjunto de anatomía, probablemente la persona más inteligente que he conocido en mi vida, me abrió los ojos y me hizo dar cuenta de lo que era la investigación científica. ¿Y cuándo te sentiste científico? Capaz que... bueno, el científico está en permanente formación. Yo no creo que esté
que esté hecho. Estoy permanentemente formándome. Es una cosa que si uno se No. considera formado... No, yo digo asumido. ¿Viste? Decir, bueno, En segundo año. ¿Qué sos? Científico. En segundo año de la facultad sabía que no iba a ejercer como clínico, que me iba a dedicar a la investigación. Qué bárbaro. A pesar de eso, cuando me recibí, fui a trabajar a un Aras y 2 meses. Y en el Aras me ofrecieron un trabajo permanente, pero en el interín me presenté a un concurso en la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires para hacer una pasantía en Balcarce, en el INTA, en genética de la reproducción. Reproducción era una de las disciplinas que más me gustaban, endocrinología y genética eran las otras dos, entonces esto me caía como anillo al dedo. Lo consulté con un veterinario que había sido ayudante mío en genética, a quien yo respetaba mucho, y había tenido una experiencia en Balcarce, y le dije, mira, me gané la beca y no sé qué hacer, porque me ofrecieron un trabajo en el Aras y tengo que optar. Y le digo, ¿cómo es el INTA de Balcarce? ¿Cómo fue tu experiencia? Si vos estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Y él me trajo algunos escritos, algunos ensayos que había escrito, me contó su experiencia, y sobre la base de esa conversación decidí aceptar la beca, rechacé la propuesta del Aras, y ahí se terminó la posibilidad de ejercer como clínico, porque nunca más. Y después surge la posibilidad de irte a Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso es otra historia un poco compleja, porque cuando uno se dedica a la investigación tenés que hacer un doctorado. Si querés progresar, es la forma de entender qué es el método científico. Cuando me di cuenta que tenía que volver a la universidad, que me había costado, poder recibirme en 5 años fue un esfuerzo, pensé, bueno, si voy a invertir semejante esfuerzo para hacer un doctorado, me voy al mejor lugar del mundo. Claro. Porque, ¿cuál es el objeto de invertir un esfuerzo en un lugar que no es el mejor? Leyendo. ¿Qué edad tenías? 24, 25 años. Ahora re joven, y aparte era un momento para viajar. Sí, pero ¿qué ocurrió? Yo detecté cuál era el mejor grupo de investigación en mi disciplina. Estaba en Escocia. Y me gané una beca para hacer un curso en España de posgrado. Y cuando terminó el curso me fui a Escocia a ver a quien yo quería que fuera mi director de doctorado. Muy buena conversación. Esta persona me aceptó, pero había ocurrido la guerra de las Malvinas. Con lo cual... Y las relaciones diplomáticas estaban interrumpidas, imposible ir al Reino Unido. Consecuencia... ¿Fuiste a Estados Unidos? No, y empecé por hacer un doctorado en la Argentina, porque mi director en el INTA era un genetista, Héctor Molinuevo, excelente, que tenía 2 doctorados, uno en genética y el otro en política de la ciencia, los 2 en Francia, y era el jefe del grupo de genética, era mi director, y le propuse si él aceptaba ser mi director de doctorado en la Universidad de La Plata. Él era egresado de Buenos Aires, veterinario egresado de Buenos Aires. Me dijo que sí, y entonces hice mi investigación en la estación experimental del INTA en Balcarce, dirigido por él. Y era una situación un poco atípica porque yo formaba parte del grupo de genética y al mismo tiempo del grupo de reproducción. Era el único que estaba en 2 grupos. Entonces, después de mi paso por la SIC, entré en el CONICET, y en el CONICET tenía un director, que era mi director de tesis, Molinuevo, y un codirector, que era el jefe del grupo de reproducción, Ricardo Alberio, y los 2 me contribuyeron a mi formación. Qué bárbaro. Pero mi formación científica no fue en el exterior, fue en Argentina. Vos sabés que eso que estás diciendo impresiona, ¿no? Porque
estudiaste en Estados Unidos, estudiaste en Inglaterra, pero vos te sentís formado en Argentina y aparte de la manera en que te expresás con respecto a tus maestros, ¿no? Y porque le estoy muy agradecido tanto a mi profesor adjunto de anatomía, Gregorio Santiago Montes, te digo, la persona más inteligente de La Plata, y la Universidad Nacional de La Plata, que fue donde me formé, donde estudié inmersivo veterinario y donde obtuve mi doctorado. Ahora, el INTA de Balcarce fue clave, porque en el INTA de Balcarce la gente tenía doctorados y por lo tanto sabían lo que era el método científico. Y ahí aprendí lo que es generar una hipótesis, cómo se genera una hipótesis científica, y una vez generada, cuál es el diseño experimental correcto para testarla. Esa es la esencia del método. Y por supuesto, una vez que la hayas testado, tenés que saber cómo analizar los datos que obtuviste estadísticamente con el método correcto. Normalmente un diseño experimental bien hecho tiene un solo análisis estadístico correcto para analizar esos datos. Y una vez que lo hayas analizado, tenés que saber interpretarlos. Y una vez que lo hayas interpretado, saber insertar esa interpretación dentro del contexto general de ese tema. Eso no lo aprendí afuera, lo aprendí acá. Es una muy buena apreciación. Vamos terminando este primer programa. Nosotros nos quedamos charlando. Yo voy a cerrar el programa. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar aquí, en el recinto del Consejo Deliberante de La Plata, el sábado a las 18:30 para ser juntos ciudadanos ilustres. Segundo programa de Ciudadanos Ilustres con el científico Domingo Tortonese. La verdad que hablamos tantos temas fuera de cámara que cuesta preguntar y uno no deja de asombrarse. Hablábamos en el programa anterior un poco de Estados Unidos, hicimos algunas referencias. Contame cómo fue esa experiencia, cómo se dio de ir a estudiar a Estados Unidos. Me gané una beca y fui a Estados Unidos por un año. Y estando allá me di cuenta que no me alcanzaba para hacer lo que quería hacer. Hablé con mi jefe y le propuse ingresar como alumno de posgrado. Vos eras soltero. Soltero. Eso te daba ventaja, porque Totalmente, vos podías... te da libertad, tenés más libertad de poder tomar ese tipo de decisiones. Yo ya era veterinario y tenía un doctorado y le pedí hacer otro doctorado. Mirá. Para que me permitiera quedarme más tiempo. Y me becó, él. Me consiguió una beca y con eso me pude quedar 5 años. Y entonces eso me permitió publicar, que es el objeto de la investigación. Claro. Y fue una experiencia importante porque eso me proyectó a nivel internacional. Es decir, a las personas que yo leía, que conocía perfectamente qué habían hecho y qué no habían hecho y cuándo lo habían hecho, ahora les podía poner una cara. Me las encontraba en los congresos, empecé a charlar con ellos, ahora somos todos amigos, nos conocemos todos, claro. Pero en ese momento para mí era insólito porque nunca había ido a un congreso internacional. Estando viviendo ahí, iba todos los años como mínimo a 2 congresos, más los simposios, generalmente 2 por año también. Empecé a ir a Europa a presentar trabajos en congresos en el Reino Unido. Me proyectó a otro nivel. Por supuesto, un esfuerzo importante porque el doctorado en Estados Unidos no es como acá o como era acá y como es actualmente en el Reino Unido, que se basa en tus proyectos de investigación. En Estados Unidos implica tomar cursos de avanzada. Entonces, los cursos más exigentes, lo máximo está a nivel doctorado. Entonces en el caso mío tenés Advanced Biochemistry, bioquímica de avanzada, Advanced Physiology, fisiología de avanzada, estadística, 3 cursos en 3 años distintos de estadística, ¿a cuál más exigente? El tercer nivel de estadística fue motivo de expulsión de compañeros míos, porque no podés aplazar. A ese nivel no podés aplazar. Entonces, un PhD en Estados Unidos tiene sus bemoles.
Y ese motivo, uno toma el curso para poder hacer el proyecto de investigación, que es lo más importante, por lo menos para mí. ¿Cómo se financia la investigación científica? El advisor, tu jefe, normalmente gana un subsidio que otorga, puede ser en el caso de Estados Unidos, el equivalente al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación o lo que sea el equivalente al CONICET parecido. Y en ese subsidio está incorporado el sueldo para un alumno de posgrado o para un postdoctoral fellow, un científico ya que tiene el doctorado y viene a trabajar en tu laboratorio. Cuando uno pide el subsidio, incorpora dentro del pedido cargos de este tipo. Mi jefe tenía uno, cuando yo le dije me quiero quedar, me dijo, bueno, te inscribimos. En algún momento elegiste Escocia, ¿no? Lo elegiste un poco por admiración, por reconocimiento Yo había elegido Escocia como mi lugar original para hacer el doctorado, porque en mi disciplina, que en ese momento era genética de la reproducción, en mi opinión personal, de acuerdo con lo que yo leía, era el mejor grupo en el mundo. Y los investigadores, o el investigador que vos... El jefe del grupo, que se llamaba Roger Land, tenía a científicos más jóvenes trabajando con él. Cuando fui a verlo, los presentó a todos, y uno de ellos, 20 años después, fue el que hizo la primera clonación a partir de una célula madura con el componente genético completo, 2N, es decir, todos los cromosomas, y fue la clonación de Dolly. O sea que tu elección 20 años antes había sido acertada, ¿no? Sí. Con el lugar. Había elegido el grupo con el correcto, lugar y con el grupo, ¿no? Con el grupo correcto. Y Ian Wilmot, que fue el jefe del grupo que hizo la primera clonación, la clonación de Dolly, era el brazo derecho de Roger Land. Roger Land murió, no vio la clonación de Dolly. ¿Ah, no? No. Y continuó con esa línea de investigación Ian Wilmot. ¿Te impresionó cómo el mundo recibió la clonación? Bueno, lo que ustedes tal vez no sepan es que no fue muy bien recibida en el mundo científico, porque la clonación vino de Escocia, de un instituto financiado por lo que sería el equivalente a un CONICET argentino, mediante un individuo que tenía su background, su formación en agricultura. Y el objetivo de la clonación ha sido el objeto de investigación en grupos fuertes de Estados Unidos y de todo el mundo durante décadas y no habían podido. Y finalmente lo logra un científico con formación en agricultura, con mucho menos dinero de lo que uno hubiera podido imaginar, aplicando algo extremadamente básico, una concepción que se les había escapado a otros, que es el ciclo celular. Y lo que hicieron fue dormir la célula mediante la falta de aporte nutritivo, sacarle el núcleo, ponerle el núcleo del individuo a clonar y después despertar la célula con un shock eléctrico. Y así surge Dolly. Y con esto, para mí, se llama breakthrough en inglés, algo que cambia el curso de la ciencia. En mi opinión, la clonación de Dolly fue probablemente lo que cambió el curso de la ciencia en las últimas 2 décadas, este año son 20 años, porque de ahí se genera la investigación en células madres. Hay no sé, es un mito, a uno que no es científico le cuesta hablar con un científico, ¿te imaginas? Dicen, bueno, el clonado se muere antes que el original, por decirlo de alguna manera. Es un mito, no sé si lo expreso bien. No, sí, te entiendo perfectamente. Lo que ocurrió fue que no hay demostración científica para ese argumento. Lo que ocurrió fue que Dolly, la oveja clonada, empezó a demostrar artritis o artrosis, no me acuerdo. Problemas en las articulaciones que son características de animales más viejos, o sea, no a la edad que empezó a aparecer. Entonces se sospechaba que tal vez un individuo clonado estaba viviendo más rápido, digamos, que lo que le hubiera correspondido al original. Pero no está demostrado científicamente que sea así. Vamos a hacer una pausa, la verdad que impresiona la conversación. Último bloque de Ciudadanos Ilustres.
La verdad que podríamos hablar varias horas más. Estábamos hablando de Escocia, pero hay un paso de Estados Unidos a Escocia, ¿no? Claro. ¿Cómo aparece ese originalmente no pude ir por la Guerra de las Malvinas. Cuando termino mi doctorado en Estados Unidos y quise volver a la Argentina, no pude. No pude porque aquí la inflación era el 200% mensual. paso? Claro. Y mi sueldo hubieran sido de $50. Cuando me fui eran de 250, cuando quise volver eran de 50. Entonces, imposible. Pensé, me quedo un poco más y después voy. Y pude ganar 3 concursos en Estados Unidos en 3 universidades distintas para hacer un postdoctorado. Una en Wisconsin, otra en Kentucky y otra en la península de Florida. En temas distintos, uno era en el mono rhesus, otro era en la vaca y otro era en la rata. Los 3 buenos grupos, pero no me convencía en su totalidad. Y cuando estaba tratando de decidirme, y ellos se enteraron, entre ellos que yo estaba en esa decisión, se llama concurso para un cargo en Escocia, para trabajar en el Consejo de Investigación Médica, en un instituto de investigación en Edimburgo. Me presenté y lo saqué. Y ahí no pensé más, les agradecí a los 3 americanos las ofertas y me fui a Escocia. Y trabajé para el Consejo de Investigación Médica 4 años y medio. Trabajé primero 3 años a contrato fijo en el laboratorio al que fui y después hice un descubrimiento insólito en combinación con el subdirector del instituto y entonces pensamos, esto hay que seguirlo y nos hicimos muy amigos con el subdirector. ¿Y cuál fue el descubrimiento? Descubrimos que el receptor de una hormona, el receptor es lo que recibe la hormona, que se produce en la hipófisis, está específicamente expresado en otra célula también de la hipófisis que controla la fertilidad. Y el receptor de esta otra hormona era específico para las células que controlan la fertilidad. Entonces decidimos continuar con esa investigación. Y me consiguió otro año de contrato. ¿Y después? Cuando terminé, fuiste a ganar. cuando estaba por terminar, me presenté a un concurso para volver a la Argentina. O sea que vos siempre seguías participando en eso. No, pero siempre quise volver. Claro, pero bueno, gané el concurso para ser director de un instituto de investigación del CONICET. Vengo a la Argentina, me reúno con 2 de los 3 directores del CONICET y el tesorero y me dicen, tenga cuidado porque no tiene presupuesto. Así que voy al instituto de investigación, excelente edificio, todo nuevo, muy lindo. Me encuentro con el encargado, desesperado porque no podía pagar la primera cuota de la luz. Bueno, ¿cómo podía convencerla a mi mujer de venir a la Argentina en una situación así, cuando en el mismo CONICET me dijeron que no tenía presupuesto? No pude. Entonces me presenté a concursos en el Reino Unido y saqué 2 en la misma semana, insólito. Uno en Bristol y otro en Oxford. Lamentablemente en Oxford solamente me dieron 24 horas para decidirme. En Bristol me dieron una semana. Y opté por Bristol porque la Universidad de Bristol tiene facultad de veterinaria y la Universidad de Oxford no. Era para trabajar en medicina, en la cátedra de anatomía, donde Harvey había descubierto la circulación sanguínea. O sea, un lugar muy bueno, muy excelente, pero al no tener facultad veterinaria opté por Bristol. Tal vez un error, no sé. Domingo, vos ya te tuteo porque... Es fantástico, mejor. Vos descubriste el reloj biológico de los animales. El reloj biológico anual. Hay 2 relojes biológicos, los animales y en nosotros. Sí, sí. El reloj biológico circadiano, es decir, el diario, el que te permite anticipar a qué hora vas a comer, porque sabés que vas a tener hambre a esa hora, o tener sed o sueño. Ese es el reloj biológico circadiano, que está más o menos conocido. Se ha hecho muchísimos avances en los últimos 15, 20 años. Pero hay otro reloj, que es el reloj anual, que permite a los individuos anticipar la estación,
para adaptarse en su capacidad de responder al estrés, en su capacidad para reproducirse, Sí, en que su hace metabolismo. que los animales emigren de un... Y este reloj biológico ha sido objeto de una carrera, de una batalla campal en los últimos 24 años, porque es distinto que el reloj biológico circadiano. El reloj biológico circadiano tiene su base en el cerebro, en un núcleo específico que es el núcleo supraquiasmático, que está por arriba del quiasma óptico, que es donde se cruzan los nervios ópticos que vienen de los ojos. Ese es el reloj central que controla nuestro ritmo circadiano, nuestro ritmo diario. Pero el reloj biológico anual, que te permite adaptarte al cambio de estación, está en la hipófisis, y eso es lo que descubrimos recientemente. ¿Dónde te situó este descubrimiento? ¿En lo personal y dentro de la universidad? En lo personal fue una satisfacción, porque mis competidores, que son 3 más, eran más antiguos que yo, más grandes que yo, más poderosos que yo, y cometieron el error, en mi opinión, de, en vez de competir para descubrir la verdad, aliarse para eliminar la competencia. Yo quedé afuera, gracias a Dios, porque yo no estaba de acuerdo con lo que ellos proponían. Sabía que había un error que en investigación se llama un artefacto farmacológico. Ellos únicamente obtenían los resultados si generaban una situación que en la realidad no existe. Y fue bravo porque como eran poderosos llegaron hasta a bautizar un producto que nunca fue secuenciado, aislado o caracterizado. Entonces, haber descubierto, no solamente demostrado que estaban equivocados, que se los vengo diciendo hace 24 años, y haber descubierto cómo funciona, es una satisfacción porque pudimos finalmente ponerle un punto final a la historia después de 24 años. Y lo logré con un colega, no fui yo solo, un colega que era amigo mío, que especialista en otra disciplina complementaria con la mía. ¿De qué nacionalidad? Inglés. ¿Y para la universidad? Está por verse. Está por verse. Sí. La verdad que impresionan estos temas de los cuales hablamos. Vamos terminando el programa. Contame cómo es un día en tu vida. ¿Cómo es el día en la vida de un investigador científico? Eso depende de la época del año, si tengo que dar clase o no, porque la docencia forma parte de mi vida. Yo no trabajo en un instituto de investigación, sino en una universidad. Tengo una carga docente alta, aparte soy director de 2 carreras, que tengo toda la parte administrativa de las carreras, una de ellas de posgrado. Claro. Todo esto lleva mucho tiempo. Pero lo que siempre predomina es el continuo razonamiento de cuál es la idea que sigue y cómo es el testeo de hipótesis y cómo voy a dirigir a mis alumnos de posgrado y cuál es el siguiente experimento y cómo vamos a escribir el siguiente paper y a dónde va a ir el siguiente subsidio. Eso está en continuo proceso de razonamiento y no importa la hora del día o el día de la semana. Generalmente uno se invierte más en esto durante los fines de semana que durante los días de ¿Vos crees que tus alumnos o tus discípulos se impresionan con vos como vos te impresionaste cuando elegías un grupo para capacitarte? No sé, es una buena pregunta. Se dan cuenta, lo que sí se dan cuenta mis alumnos es que tengo una sólida formación en lo que respecta al método científico. De eso se dan cuenta y de eso soy muy estricto. No les permito no aprenderlo, porque si no lo aprendieran no podrían hacer investigación en forma independiente. Eso es lo que separa a un investigador de un técnico. El investigador es capaz de crear. La creación se produce sobre la base de la aplicación del método científico y el conocimiento del tema, claro, de la especialidad. El técnico hace, claro, complementa, pero el científico genera información. Domingo, vamos terminando. Te tengo que preguntar, ¿cómo te llevas con Dios? Que, bueno, el primer programa un poco lo hablamos, pero hoy no sos el alumno del San Luis, hoy sos un científico reconocido. ¿Y cómo te llevas con la política? ¿A cuál respondo primero? La que vos quieras. Bueno, con Dios trato de llevarme bien, trato de llevarme bien. Gracias a Dios tengo fe.
Para mí la fe es un regalo de Dios, pero sostengo que el que tiene la dicha de tener fe tiene la obligación de cultivarla. De regarla. De regarla. Y el que no tiene fe tiene la obligación, por ser humano, de buscarla. Y el que busca encuentra. Con respecto a la política, ese ya es otro tema, porque no soy muy amigo de la política, y mucho menos de los políticos, porque no me considero una persona inteligente. Para mí soy totalmente promedio, pero sí soy receptivo, sensible, y soy capaz de captar cosas en los políticos. Y he anticipado y he acertado en lo que ha ocurrido en el Reino Unido en los últimos 20 años. Catástrofes, como por ejemplo fue la crisis económica del 2007, como por ejemplo fue la invasión a Irak, como por ejemplo es el actual desastre en Siria. Todo eso lo predije, pero simplemente por estar atento a lo que dicen los políticos y cómo. Y no me gusta. El desastre actual se debe, que estamos en este momento en el Reino Unido pasando por el Brexit, que para mí es una catástrofe, que va a afectar a la ciencia notablemente en forma negativa. Todo esto se produce como consecuencia de una traición que le hicieron a John Major en la década del 90, la gente del Partido Conservador de ultraderecha, que le pidieron un voto de confianza. Major lo ganó, pero fue suficiente para perder las elecciones generales. Esa gente está ahora en el gobierno. Cuando el actual primer ministro dice Brexit es Brexit, Brexit means Brexit, Brexit significa Brexit, se da vuelta, lo traiciona a su propio primer ministro Cameron, que era pro-europeo, y nombra en el gabinete a personas que lo habían traicionado a Cameron, como Johnson, y a David Davis, que había sido el traidor de John Major. Uno puede predecir qué es lo que va a pasar, una catástrofe. Entonces los políticos, no. En mi opinión, la historia de la humanidad se ha formado con individuos y no con movimientos o sistemas políticos. Alejandro, César, Carlomagno, Carlos V, Napoleón, Hitler, buenos o malos, pero siempre hay alguien que cambia el curso de la historia. Domingo, la verdad que ha sido un gusto tenerte en el programa y un orgullo para nosotros. Bueno, es la humilde forma que tenemos los platenses de decirte que estamos orgullosos de vos. Bueno, muchas gracias. Muy contento de haber podido venir. Y si le he podido hacer algún aporte a los que me van a ver, en cuanto a aquellos que tengan interés en dedicarse a la ciencia, mucho más contento todavía. Pero muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Un gusto. Encantado. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar aquí, en el recinto del Consejo Deliberante de La Plata, el sábado a las 18:30 horas, para ser juntos ciudadanos ilustres.